Un día te levantas y notas que tus pies ya no te obedecen como antes. No es un dolor intenso, no parece una emergencia, pero algo dentro de ti sabe que no es normal. Caminas más lento, tropiezas sin razón, sientes que el suelo está más lejos de lo habitual. Y en silencio, casi sin querer admitirlo, te haces una pregunta que asusta. ¿Y si mis piernas ya no me sostienen igual? Lo que muchos no saben es que estas pequeñas señales, el hormigueo, el ardor, el adormecimiento, la inseguridad al caminar son mucho más que simples molestias. Son advertencias, señales de que tus nervios están perdiendo fuerza, sensibilidad y capacidad de respuesta. Y entre adultos mayores, esta condición es mucho más común de lo que imaginas, pero también mucho más ignorada. Permíteme presentarme. Soy el Dr. Ramírez, médico con más de 20 años de experiencia tratando neuropatías, dolor nervioso y pérdida de sensibilidad en pies y piernas. Después de ver a miles de pacientes, puedo decirte algo con total claridad. Esto no es normal por la edad. Cuando tus nervios comienzan a fallar, siempre hay un motivo, y casi siempre hay formas de frenarlo. En este video voy a mostrarte las causas silenciosas que dañan tus nervios sin que te des cuenta, y lo que puedes hacer desde hoy mismo para recuperar estabilidad, reducir el hormigueo y evitar que este problema avance. Quédate hasta el final, porque hay un detalle crucial, uno que casi nadie menciona, que puede cambiar por completo tu forma de caminar y sentir. Ahora sí, si estás listo para entender qué está ocurriendo realmente con tus nervios, vamos a comenzar. Antes de hablarte de los saboteadores silenciosos que dañan tus nervios, necesito explicarte qué es la neuropatía, y quiero hacerlo de la forma más clara posible, tal como se lo explico a mis pacientes desde hace más de 20 años. Imagina tu cuerpo como una gran ciudad en movimiento constante. Dentro de esa ciudad existe una red inmensa de cables eléctricos que llevan información a cada rincón. Esos cables son tus nervios. Gracias a ellos puedes mover los pies, sentir la temperatura del piso, mantener el equilibrio, reaccionar al dolor o simplemente caminar sin mirar el suelo. Cada segundo de tu vida depende de que esos cables transmitan señales de forma rápida y precisa. Pero esos cables no están expuestos. Están protegidos por una capa llamada mielina, que funciona igual que el plástico que recubre los cables eléctricos de tu casa. Esa protección mantiene la señal fuerte, clara y dirigida al lugar correcto. Cuando la mielina está intacta, tus nervios trabajan como una autopista sin tráfico. Cuando la mielina se deteriora, todo empieza a fallar. Si el cable se desgasta, la señal se vuelve irregular y tú sientes hormigueo. Si el cable se irrita, aparece el ardor. Si la señal se pierde, llega el adormecimiento, y cuando el mensaje nunca llega al músculo, es allí donde aparece la debilidad. Pero más allá del síntoma, el verdadero problema es lo que representa. Tu cerebro deja de recibir información precisa sobre la posición de tus pies. Eso explica por qué muchas personas comienzan a caminar con inseguridad, se tambalean, tropiezan o sienten que sus piernas ya no responden igual. La neuropatía no es un simple malestar ni una consecuencia inevitable de envejecer. Es una alteración real en la comunicación del sistema nervioso, una pérdida progresiva de sensibilidad, equilibrio y autonomía. Y lo más importante es que no surge sin motivo. Siempre hay una causa detrás, algo que ha ido dañando tus nervios lentamente a lo largo de los años. Ahora que ya sabes qué está pasando dentro de tu cuerpo, estamos listos para descubrir qué o quién está provocando ese daño. Saboteador número 1. Estrés crónico y falta de sueño. El estrés no siempre se manifiesta con gritos, nerviosismo o discusiones. Muchas veces llega de manera silenciosa, acumulándose poco a poco, instalándose en el cuerpo sin hacer ruido. Empieza con pequeñas tensiones que ignoramos, con pensamientos que no se detienen aunque cerremos los ojos, con días que parecen demasiado largos y noches que no logran repararnos. Cuando este estado se vuelve constante, el organismo libera cortisol durante horas, como si estuviera en una alerta continua. Y aunque esa hormona puede ser útil en momentos puntuales, en exceso se convierte en un enemigo directo de los nervios. El cortisol elevado desgasta la mielina, la capa protectora que envuelve cada nervio. Sin esa protección, la señal eléctrica que debería viajar con claridad comienza a debilitarse y dispersarse. De allí nacen el hormigueo sin causa aparente, el ardor que despierta por la noche y el adormecimiento que hace que los pies se sientan desconectados del suelo. Y cuando la señal no llega completa, surge la torpeza al caminar o la sensación de inestabilidad. A este daño se suma la falta de sueño. El sistema nervioso se repara durante las horas de descanso profundo. Si el sueño se interrumpe repetidamente, si la mente sigue activa incluso cuando el cuerpo intenta descansar, los nervios no reciben el tiempo ni la energía que necesitan para recuperarse. Muchas personas creen dormir lo suficiente, pero en realidad pasan meses sin un descanso real, y eso se refleja en su equilibrio, su claridad mental y su coordinación diaria.
El estrés acumulado y la falta de sueño forman una combinación que deteriora poco a poco la capacidad de los nervios para responder. Pero cuando se empieza a recuperar el descanso profundo y se reduce la carga emocional cotidiana, los síntomas cambian. El hormigueo disminuye, el equilibrio mejora y los pasos vuelven a sentirse más firmes. Es uno de los saboteadores más silenciosos, pero también uno de los que mejor responde cuando se actúa a tiempo. Saboteador número 2. Hábitos diarios que destruyen los nervios. Muchos de los problemas que afectan a los nervios no vienen de un accidente ni de una enfermedad repentina, sino de pequeñas decisiones repetidas cada día durante años. Son hábitos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, desgastan la estructura del sistema nervioso como una gota que cae siempre en el mismo punto hasta perforar la piedra. Uno de los más dañinos es el consumo excesivo de azúcar y harinas refinadas. Cuando la sangre permanece cargada de glucosa durante demasiado tiempo, esa glucosa se adhiere a proteínas y tejidos, formando compuestos que alteran la mielina. Es como si una capa pegajosa empezara a recubrir los nervios, endureciéndolos y dificultando que las señales eléctricas viajen de forma correcta. A esto se suma otro hábito común: el consumo frecuente de alcohol. Aunque al principio pueda sentirse como una forma de relajación, el alcohol actúa directamente sobre las células nerviosas, alterando su membrana y consumiendo vitaminas esenciales para su funcionamiento. Con el tiempo, esa relajación deja huellas profundas que se reflejan en pérdida de sensibilidad, ardor, debilidad y dificultades de equilibrio. El sedentarismo también juega un papel fundamental. Los nervios necesitan un flujo continuo de oxígeno y nutrientes, y ese flujo depende del movimiento. Cuando se pasan muchas horas sentado o sin actividad, la circulación disminuye, especialmente en las piernas, y los nervios más largos del cuerpo comienzan a deteriorarse. Es como si un río dejara de moverse y poco a poco se estancara. Por último, está la falta de vitaminas del complejo B. Estas vitaminas son esenciales para producir energía nerviosa y mantener intacta la mielina. Cuando hay déficit de B12, por ejemplo, los nervios quedan más expuestos y comienzan a enviar señales defectuosas, generando hormigueos y torpeza al caminar. La falta de B1 produce cansancio extremo en las piernas, mientras que un exceso o carencia de B6 altera la comunicación entre nervios y músculos. La suma de estos hábitos diarios crea un entorno en el que los nervios trabajan forzados, inflamados y debilitados. Sin embargo, al modificar estas rutinas, los cambios pueden sentirse pronto. Más estabilidad, menos ardor y una sensación de ligereza en los pies que muchos creían perdida. Saboteador número 3. Mala circulación y problemas vasculares. La mayoría de las personas piensa que la falta de equilibrio o la sensación de caminar sobre terreno inestable está relacionada únicamente con los nervios. Y sí, los nervios tienen un papel importante, pero pocas veces se considera un factor igual de determinante. La circulación. Los nervios necesitan un suministro constante de sangre para mantenerse vivos, nutridos y capaces de transmitir señales con precisión. Cuando ese flujo se reduce, incluso levemente, los nervios comienzan a asfixiarse de forma silenciosa. La mala circulación puede presentarse de muchas maneras. A veces se manifiesta como una frialdad persistente en los pies, incluso cuando la habitación está cálida. Otras veces, aparece como hormigueo nocturno, calambres repentinos o una sensación de pesadez en las piernas al final del día. También puede mostrarse durante las caminatas. Un cansancio exagerado después de recorrer una distancia corta, la necesidad de detenerse para recuperar las piernas, o la impresión de que los músculos pierden fuerza antes de tiempo. Estos signos no siempre se relacionan directamente con los nervios, pero están profundamente conectados con ellos. Cuando las arterias se endurecen por el paso del tiempo, por niveles altos de colesterol o por presión arterial descontrolada, la sangre circula con dificultad. Y si la sangre no llega con suficiente oxígeno y nutrientes, los nervios pierden sensibilidad, velocidad de respuesta y capacidad para coordinar el movimiento. Lo mismo ocurre cuando las venas tienen dificultad para retornar la sangre. La acumulación de líquido en las piernas presiona los tejidos y afecta la función nerviosa. Con el tiempo, esta combinación puede generar inestabilidad al caminar, tropiezos frecuentes, mareos leves al ponerse de pie y una pérdida progresiva de seguridad en cada paso. Lo sorprendente es que muchas personas conviven con estos síntomas sin saber que están relacionados con la circulación. La buena noticia es que, al mejorar el flujo sanguíneo, los nervios suelen reaccionar rápidamente. Caminar diariamente, fortalecer los músculos de las piernas, mejorar la alimentación y controlar la presión arterial son pasos simples que pueden hacer que los pies vuelvan a sentirse firmes y conectados con el resto del cuerpo. Saboteador número 4. Toxinas del entorno. Aunque muchas personas piensan que el daño a los nervios solo proviene de enfermedades o hábitos poco saludables, existe otro agresor silencioso que opera a lo largo de los años sin que nadie lo note. Las toxinas del entorno.
No se sienten, no huelen y, en la mayoría de los casos, no provocan síntomas inmediatos. Sin embargo, su presencia constante puede ir debilitando el sistema nervioso igual que la corrosión desgasta lentamente un cable eléctrico. El plomo es uno de los metales más estudiados por su impacto en los nervios. Aún puede encontrarse en casas antiguas, tuberías viejas, pinturas deterioradas o algunas cerámicas artesanales. Con el tiempo, pequeñas cantidades se van acumulando en los huesos y en la sangre, afectando la memoria, la concentración y la sensibilidad en pies y manos. Algo similar ocurre con el mercurio, presente sobre todo en pescados grandes como el atún rojo, el pez espada, el tiburón o el marlín. Este metal atraviesa con facilidad las barreras protectoras del cuerpo y puede alterar el equilibrio, la coordinación y la respuesta nerviosa. El arsénico, aunque menos conocido, también representa un riesgo. Puede encontrarse en algunas aguas de pozo y en alimentos como el arroz, especialmente cuando se consume a diario. La exposición prolongada provoca hormigueo, ardor, debilidad y, en algunos casos, cambios en la piel o problemas cardiovasculares. El aluminio, por otro lado, no suele causar síntomas inmediatos, pero cuando se acumula puede aumentar la inflamación y el estrés oxidativo, afectando a nervios ya debilitados. Se encuentra en utensilios de cocina antiguos, ollas abolladas, papel de aluminio sometido a altas temperaturas y ciertos antiácidos. Lo más importante es entender que el cuerpo no está indefenso. Al reducir la exposición, cambiar algunos utensilios, usar filtros de agua y elegir pescados pequeños, la carga tóxica disminuye y los nervios pueden recuperar parte de su función. Pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Saboteador número 5. Medicamentos que dañan los nervios. Entre los factores silenciosos que deterioran los nervios, pocos generan tanta sorpresa como los medicamentos. Muchas personas los toman durante años convencidas de que ayudan, sin saber que, en ciertos casos, pueden estar contribuyendo al hormigueo, al adormecimiento o a la pérdida de equilibrio. El problema no suele ser el medicamento en sí, sino el tiempo que permanece en el cuerpo, especialmente a medida que pasan los años y la capacidad de metabolizar sustancias disminuye. Algunos fármacos muy utilizados para el dolor nervioso, como la gabapentina o la pregabalina, pueden provocar efectos secundarios cuando se toman durante largos periodos. Aunque al principio ofrecen alivio, con el tiempo reducen la claridad mental, enlentecen los reflejos y afectan la coordinación. Muchas personas notan más torpeza al caminar, somnolencia o pequeños olvidos que atribuyen a la edad, cuando en realidad están relacionados con la acumulación del medicamento. También están las benzodiazepinas, empleadas para la ansiedad o el insomnio. Su efecto es disminuir la actividad del sistema nervioso, pero ese mismo efecto puede provocar confusión, desorientación y un aumento significativo del riesgo de caídas. Los antidepresivos tricíclicos y algunos antihistamínicos antiguos, por su parte, tienen una acción anticolinérgica que afecta la memoria, el equilibrio y la precisión de los movimientos. En adultos mayores, estos cambios se sienten con mucha más intensidad. Existen además ciertos antibióticos y medicamentos cardiológicos que pueden causar daño directo a los nervios periféricos cuando se utilizan durante meses. El resultado suele ser hormigueo persistente, pérdida de sensibilidad o debilidad en pies y manos. Lo fundamental es comprender que ningún medicamento debe suspenderse de forma abrupta. El verdadero objetivo es revisar lo que se toma, entender para qué sirve, evaluar si sigue siendo necesario y, si corresponde, buscar alternativas más seguras. Cuando se identifican estos saboteadores y se hacen ajustes adecuados, los nervios tienen una oportunidad real de mejorar y recuperar parte de su función. Después de identificar a los saboteadores que dañan los nervios, llega la parte más importante. ¿Qué se puede hacer para detener el deterioro y comenzar un proceso de recuperación? No se trata de cambios extremos ni de soluciones milagrosas, sino de decisiones constantes que, día tras día, reducen la inflamación, restauran la función nerviosa y fortalecen la estabilidad al caminar. Un primer paso fundamental es revisar de forma consciente los medicamentos que se consumen. Muchas veces se acumulan tratamientos antiguos, dosis que ya no son necesarias o combinaciones que generan efectos secundarios que pasan desapercibidos. Tener claridad sobre lo que se toma, para qué sirve cada cosa y si sigue siendo adecuado es esencial para evitar que los nervios sigan recibiendo cargas innecesarias. El segundo pilar es el blindaje nutricional. Los nervios dependen de vitaminas del complejo B, especialmente B1, B6 y B12, para producir energía, mantener la mielina y transmitir señales con precisión. Incluir alimentos como huevos, pescados pequeños, verduras de hoja verde y legumbres aporta los nutrientes que permiten que los nervios funcionen mejor. Reducir el azúcar y las harinas refinadas disminuye la inflamación interna y evita que la glucosa dañe la protección nerviosa. El movimiento diario también es clave. No hace falta correr ni hacer ejercicios intensos.
Basta con caminar 20 o 30 minutos, realizar estiramientos suaves y activar las piernas para mejorar la circulación. Cuando la sangre fluye adecuadamente, los nervios reciben oxígeno y nutrientes, y empiezan a recuperar sensibilidad y fuerza. Por último, reducir la exposición a toxinas ambientales, usar filtros de agua, cambiar utensilios deteriorados y elegir pescados pequeños ayuda a disminuir la carga química que afecta al sistema nervioso. Cada uno de estos pasos, por sencillo que parezca, contribuye a que los nervios se reparen. Combinados de manera constante, pueden transformar la forma en que se camina, se siente y se vive. Después de recorrer todo este camino y entender cómo funcionan realmente los nervios, aparece una verdad que muchas veces pasa desapercibida. El daño nervioso no es un destino inevitable. No es una sentencia asociada a la edad ni una consecuencia que haya que aceptar sin más. Es, sobre todo, un aviso. Una señal de que el cuerpo está tratando de comunicar que algo no está funcionando como debería. El hormigueo que aparece al final del día, el ardor que interrumpe el sueño, el adormecimiento que hace difícil distinguir el suelo bajo los pies, todo eso no surge para incomodar, sino para llamar la atención. Los nervios hablan cuando llevan demasiado tiempo soportando cargas que no les corresponden, ya sea estrés acumulado, mala circulación, toxinas, hábitos poco saludables, o medicamentos que necesitan ser revisados. Y cuando se les devuelve espacio para funcionar, suelen responder. Muchas personas creen que ya es demasiado tarde, que los síntomas son parte de una etapa inevitable. Sin embargo, he visto cómo pequeños cambios diarios pueden marcar grandes diferencias. Pasos más firmes, menos miedo a caminar, noches más tranquilas, una sensación renovada de estabilidad. No se trata de perfección, sino de constancia. De elegir, día tras día, aquello que resta daño y suma bienestar. Si has llegado hasta aquí, ya diste un primer paso importante, comprender lo que ocurre en tu cuerpo. Ahora queda lo más valioso. Prestar atención a tus señales, identificar qué saboteadores están presentes en tu vida y empezar, poco a poco, a retirarlos. Cada experiencia cuenta, cada síntoma ofrece una pista y cada decisión consciente abre una puerta para mejorar. Y ahora es tu turno. Comparte qué síntoma te preocupa más o qué descubriste sobre tu propio cuerpo. Tu historia puede ayudar a alguien que, igual que tú, está buscando respuestas.